El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. El movimiento en contra de la violencia de género, denominado Un violador en tu camino, como en muchos países, también se replicó en Ciudad Juárez. Nos encontramos sobre la avenida 3030, esto en Ecatepec, donde un grupo de alrededor 30 mujeres están marchando para pedir mayor seguridad para todas las mujeres en este municipio. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me encuentro con Marisol Anzo, estudiante del doctorado en Estudios Culturales en el COLEF. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Marisol, para ir adentrándonos en el tema y en tu investigación que se titula Dolerse y actuar, la agencia política de las mujeres en contextos sociales de alta violencia, el caso de los municipios Ciudad Juárez y Ecatepec de Morelos, México. ¿Por qué te interesa en este tema? ¿Cómo surge tu interés en desarrollar esta investigación? Bueno, yo desde hace aproximadamente 5 años trabajo el tema del feminicidio. Entré primero desde la parte más sociológica, de las causas, las motivaciones, un poco de la historia del concepto. Y después me interesé más por como la construcción periodística de las notas de feminicidio, que era algo que no estaba demasiado abordado desde los estudios de la comunicación. Entonces me interesó profundizar por ahí. Cuando estaba realizando esa investigación me di cuenta que había lugares en los que ya estaban como designados o socialmente señalados como lugares del feminicidio, ¿no? Ciudad Juárez como un lugar emblemático desde hace algunas décadas, y el Estado de México como un lugar en el que hay, al menos en el centro del país, tiene como diferentes estigmas y diferentes, se ha señalado como lugares como un lugar donde se pueden vivir diferentes tipos de violencia. Pues eso me pareció muy interesante, cómo Juárez siempre tuvo una visibilidad mayor a Ecatepec y a otros lugares que en todo México se han convertido tristemente en emblemas del feminicidio, porque el feminicidio ocurre en todo el país, ¿no? Pero ¿por qué ciertos lugares solamente como se señalan como estos lugares peligrosos? Y de ahí fue mi interés por en el doctorado adentrarme en este tema. Digo, Marisol, como para que nuestra audiencia te vaya conociendo un poco más de... Hoy te estás en el doctorado, pero maestría y licenciatura, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue tu preparación académica previa a esto, ¿no? Sí, pues yo estudié la licenciatura en Sociología. Después estudié una maestría en Comunicación y Política, ambos en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Y a la par de tanto de la licenciatura como de la maestría estuve realizando estudios en perspectiva feminista y de género, tanto en la UNAM, en un lugar que se llama el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ahí trabajan más bien el feminismo desde Latinoamérica. Esa es mi formación. Es tu formación, vaya. Marisol, ahora sí, adentrándonos ya en tu investigación como tal. Digo, y para los que nos escuchan y que no están como tan familiarizados con ciertos términos, ¿qué es como la agencia política y cuáles serían los contextos de alta violencia? La agencia política se ha trabajado desde distintos ámbitos, particularmente desde la sociología. Se refiere a la capacidad que tienen los individuos y las personas en general como para actuar, para responder ante determinadas situaciones. Es decir, en específico, por ejemplo, en los estudios sobre violencia, pareciera que la violencia solamente, o sea, es decir, ocurre la violencia y como que no hubiera una respuesta de las personas que reciben esa violencia. Entonces la agencia se trata justamente de esa capacidad que tienen las personas de actuar y de cambiar obviamente su entorno. Y respecto a los contextos sociales de alta violencia, bueno, es como un término que yo estoy utilizando para referirme a que desde mi perspectiva en México ya vivimos en un contexto de violencia generalizada, ¿no? Particularmente desde el año 2006 con la guerra contra el narcotráfico, pero muy en específico hay lugares en los que se concentran gran cantidad de violencia, que podría ser desde la violencia estructural, la violencia del Estado, violencia económica, violencia social, violencia feminicida, que es en la que particularmente yo me centro, violencia contra las mujeres. Y entonces estos lugares los denomino de alta violencia porque si bien ya estamos en un contexto generalizado, en estos lugares se acrecienta esta violencia, y además son lugares que tienen una larga historia de inacción estatal, de impunidad. Eso también los caracterizaría. Precisamente en estos lugares que son Ciudad Juárez y Ecatepec, y para los que no estén como tan familiarizados o no tengan tanto contexto de estos, ¿cómo los presentarías o cuáles son las características en que has resaltado aquí en tu investigación?
En primer lugar, me gustaría hablar de Ciudad Juárez, que es, como te decía ya, un lugar emblemático del feminicidio, y aproximadamente desde el año 93, 94, de hecho lo señalan las investigaciones. Esto no quiere decir que antes no hubiera esta violencia, ¿no? Sino más bien como que en estos años fue cuando se hallaron varios cuerpos juntos de mujeres asesinadas, y esto desató que empezara una ola fuerte de activismo, de investigación ahí en el lugar, que otras investigadoras, tanto de otros lugares de la República como de otros países, acudieran a Ciudad Juárez como para investigar qué era lo que estaba pasando. Y en ese sentido, pues Ciudad Juárez se convierte en un emblema. Es una ciudad fronteriza, está, pues como dices, para quienes no sepan, se encuentra en el estado de Chihuahua y colinda también con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, ¿no? Es un lugar en el que la economía, sobre todo en esos años, se basaba en las maquilas. Había mucho flujo de personas que trabajaban en las maquilas, de mujeres. Y por otra parte está el Estado de México, que pues la característica, y en específico de Ecatepec, es que es un municipio que se encuentra en colindancia con la Ciudad de México. Algo muy importante que me parece señalar para el caso del Estado de México como su contexto político es que es uno de los estados que nunca han sido gobernados por un partido que no sea el PRI. Entonces esto también, dentro de mi investigación, esto me interesa resaltarlo porque creo que también estas condiciones políticas, sociales, que parecen como externas más bien y que parecen como muy estructurales, afectan directamente pues estos procesos de violencia ya específica contra las mujeres. Entonces me parece importante señalarlo. También, como les decía, es un lugar que está en colindancia con la Ciudad de México y ahí la economía generalmente es como el comercio local. Pero hay algo interesante que ocurre en los municipios conurbados de la Ciudad de México, y es que la mayoría de las personas que viven ahí trabajan en la Ciudad de México, estudian en la Ciudad de México. Entonces todo el tiempo hay una movilidad muy fuerte. Se les llama de hecho como que ciudades hotel, porque parece que la gente solamente va ahí o está ahí en la noche. Entonces durante el día pues cambia mucho el paisaje, ¿no? Incluso de quienes habitan en el día, pues este municipio, mujeres, generalmente madres de familia, estudiantes, niños, niñas. Pues eso es algo que es también como característico. Otra cosa que también es como muy importante es que hay un lugar que se llama Río de los Remedios. El Río de los Remedios es un lugar en el que comienza el municipio de Ecatepec. Bueno, es como uno de los limítrofes del municipio. Pues además que cuando llueve crece mucho como la corriente y se llega a desbordar y son aguas negras, etcétera. También hay como las personas que viven ahí en el lugar saben que ahí es un lugar en el que llegan a colocar los cuerpos ya sea de mujeres o de hombres asesinados, ¿no? De hecho hay un trabajo muy interesante que se llama justo La Fosa de Agua de Lidet Carrión, que habla justamente cómo funciona como una fosa clandestina para los crímenes que ocurren en ese lugar, y se han encontrado pues en años recientes que se han hecho investigaciones, dragados, etcétera, en relación justo a los feminicidios que ocurren, se han encontrado restos de personas, de animales, etcétera. Sí. Lamentable, ¿no? Lamentable, sí. Y retomando como otra parte de tu título de la investigación de dolerse y actuar de la Agencia Política de las Mujeres, es como en estos contextos, tanto en Ciudad Juárez como en Ecatepec, es como de qué manera se están organizando las mujeres o qué has encontrado de tu investigación respecto a esto, ¿no? Hacen varias cosas. En el caso de Ciudad Juárez, algo que es muy importante señalar es que existe una larga historia también de activismo y de organización de las mujeres juarenses. Esto igual obviamente por lo que ya te comentaba de que el feminicidio es como un problema que tiene una muy larga data en el lugar. Esto es como la organización es de muchos tipos, ¿no? Hay organización desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones también independientes, ¿no? La forma en la que funcionan muchas veces es coordinada, porque por ejemplo, justamente en Juárez está una investigadora en México muy importante acerca del tema del feminicidio, Julia Monarres Fragoso, que es también del Colegio La Frontera Norte, de la sede de Juárez. Ella junto con otras colegas de la UACJ pues han trabajado este tema y se han interesado mucho por vincularse con las
a lo que podríamos llamar como las víctimas indirectas, que serían las madres, las hermanas y los familiares en general, o las familias en general de las víctimas de feminicidio y desaparición forzada. Las organizaciones de la sociedad civil, por otra parte, pues ya están muchas legalmente constituidas, trabajan en combinación tanto con el gobierno municipal, el gobierno estatal, pero también con la academia y obviamente con las madres también. Hacen un trabajo de acompañamiento, ya sea dependiendo del tipo de acompañamiento que necesiten, ya sea psicológico, legal, o incluso para la conmemoración de algún evento como emblemático respecto a estos temas ahí en Juárez. Y por otra parte estaría el activismo como más independiente, que es como colectivos o colectivas que trabajan pues de manera más autogestiva, o sea, es decir, no es que reciban un recurso específico de alguna institución, sino que tienen un trabajo y además se organizan. Esto opera mucho en Ciudad Juárez, hay colectivos de muchas cosas, ¿no? Debido también al hecho de la violencia, pues se organizaron como colectivamente y hay muchos colectivos y colectivas. En el caso específico también del feminicidio, pues las mujeres se están organizando para acompañar a las madres, algunas madres que tal vez no están siendo acompañadas por las asociaciones civiles. Por ejemplo, ahí ocurre algo que cada mes las madres de mujeres víctimas de feminicidio, desaparición forzada, llevan a cabo una misa, ¿no? Es en memoria como de ellas y hacen también este acompañamiento ahí como más ¿cómo decirlo? Como más cercano, más en lo afectivo, más en las necesidades que tal vez una organización que te da apoyo legal no cubre, o un grupo de investigación no cubre. Ellas están como más cuerpo a cuerpo con las familias, con las madres, acompañándolo. Y justo el contraste es como el caso de Ecatepec, y por eso me interesa como hacer pues este análisis de estos dos lugares, que en Ecatepec, que también es un lugar donde hay mucho feminicidio, hasta épocas muy recientes es que encontramos este activismo, más, como organización ya propiamente dicha de las mujeres, ¿no? Y entonces estoy todavía indagando por qué, o sea, cuál es la causa de que en dos lugares que hay feminicidio, hay otro tipo de violencias, por qué en uno hay tanta organización y por qué en el otro, de hecho, pareciera lo contrario, ¿no? O sea, pareciera que está muy atomizada la lucha, las familias buscan o denuncian de una manera como muy individual, y que a veces esa voz individual pues no alcanza para hacer la presión necesaria que se ha hecho, por ejemplo, en Juárez para empujar casos que sean atendidos por la justicia, etc. Muy interesante lo que nos estás platicando. ¿Qué te parece si pausamos aquí un momento y regresamos a Sonorizando la Frontera? Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sonorizando la Frontera. Y ahorita que comentabas esto, lo que comentabas que Ecatepec era, no me acuerdo ahorita el término exacto que utilizaste, pero eran como ciudades, hoteles o algo así, fue como el que utilizaste. Ciudades hotel, ajá. O sea, por ejemplo, ahorita con las marchas que acaban de suceder en Ciudad de México, que fueron de muchas mujeres exigiendo pues justicia por estos crímenes de Ingrid y Fátima. O sea, no podría, no sé, suponiendo, o que estas mismas mujeres de Ecatepec se estén yendo a organizarse a Ciudad de México dentro de estas manifestaciones. No sé, ¿tú qué opinas? ¿O qué? Sí, de hecho eso es algo que apenas recientemente se discutió como entre el activismo de Ciudad de México, de cómo, pues, para empezar el centralismo, ¿no? de estas movilizaciones, y cómo las mujeres que viven en la periferia, por llamarlo así, siempre acuden a estas movilizaciones. Y entonces se hizo una discusión de por qué estaba tan centralizada la lucha cuando pues en otros lugares cercanos pues también estaban pasando cosas graves, y pues también ahí era necesario que se alzara la voz, ¿no? Hubo a partir de esa discusión como una convocatoria de compañeras que viven en el Estado de México, en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan, etcétera, como de que se saliera un poco del centro y empezaron a convocar marchas como descentralizadas. Lo que pasó ahí es que no hubo la respuesta de las compañeras de Ciudad de México. Justamente acusaban de que eran lugares pues lejanos, peligrosos, etcétera, y entonces como que se quedaron. Pero lo importante, o lo que yo rescataría de esto, es que las compañeras del Estado de México empezaron justamente a vincularse, a crear redes y a organizarse pues entre las que viven ahí. Y algo también que es muy interesante es que el activismo que yo veo en el Estado de México ya no es solamente como de las mujeres, sino que involucra muchas veces a las familias enteras, a niñas, niños. O sea, como que no solo es el activismo tradicional de tal vez ir a una manifestación, etcétera, sino también lo que están haciendo es muchas actividades para
recomponer el tejido social que pues se rompe con este tipo de eventos violentos. Digo, yo ahorita ya, eso te preguntaría, digo, ahorita estás en proceso de tu investigación, faltan algunos años para que la tesis quede completa como tal. O sea, ¿qué esperarías tú como encontrar, aportar o que fueran algunos de tus hallazgos al final de tu investigación, ¿no? Pues varias cosas. En primera, creo que una de las apuestas más importantes de la tesis es esta comparación de un lugar fronterizo con un lugar del centro. Parecería que una relación casi dada por sentada o evidente, pero lo cierto es que en las investigaciones que yo he rastreado no existe esta comparación, o sea, como que se analiza como si el feminicidio que ocurriera en la frontera norte de México no tuviera relación con el feminicidio que ocurre en el centro o ocurre en el sur, ¿no? Entonces, creo que algo que a mí me interesaría como poder fundamentar con esta investigación, o sea, el feminicidio tiene unas características que se pueden como aplicar a todo, o sea, todo el contexto nacional, la organización también. Otra cosa que me interesa destacar es que lo que te decía en un principio, en las investigaciones generalmente de violencia, como que siempre la mirada es como una mirada muy estructural, muy desde la violencia del Estado, muy desde las consecuencias de la violencia. También hay algo que ocurre mucho y que es como también a partir de la violencia, por ejemplo, en ciertas comunidades la gente llega a entrar a actividades criminales, etcétera. Pero las investigaciones que se centran en cómo la gente hace frente a esta violencia se organiza desde distintos lugares, espacios, de distintas maneras, justamente para frenar esta violencia, incluso plantarle cara al Estado para subvertir ciertas lógicas de esta violencia, como que son las menos. Y a mí me parece muy importante poner el centro en estas acciones, en estas agencias que se están dando en estos lugares, para que sepamos todas y todos que la violencia que estamos viviendo podemos hacerle frente. No estamos solas, en el caso de las mujeres, o sea, creo que también parte de toda esta violencia es como una de las... Yo creo que de las intenciones sería como inmovilizarnos, decir, pues no salgo porque hay un clima violento, no voy a hacer esto porque pues me puede pasar algo. O sea, es limitante finalmente, ¿no? Y entonces a mí me gustaría mucho mostrar que en estos lugares lo que se ha hecho es algo que desde el feminismo se llama el acuerpamiento, que es como el acompañamiento que haces ante una situación como para decir, bueno, tenemos miedo, pero somos muchas, ¿no? O sea, es decir, vamos a salir y estamos, también tenemos el apoyo, no sé, o sea, de algún sector de la sociedad y en sí toda la sociedad tendríamos que tener como muy en cuenta que organizándonos, uniéndonos, podemos hacer pues frente a estas cosas, o sea, es decir, que no estamos inmóviles, que a veces eso es lo que parece, que la violencia inmoviliza, y justamente lo que me interesa destacar con esta investigación es que sí se puede, pues no sé, o sea, es que no sé cómo decirlo sin ser simplista, pero sí podemos organizarnos, sí podemos evitar que nos limiten, evitar que estas violencias cuarten las libertades que de por sí ya estamos, pues que tenemos coartadas en muchos casos, ¿no? Sí, y precisamente digo, ahorita, la mayoría de las personas, yo creo que lo único que nos enteramos de esto es por medio de los titulares, de las noticias, en redes sociales y eso. Pero yo aquí te preguntaría para ir como que profundizando en esos temas, ir teniendo más conocimiento, algún material, alguna película, serie, algo que tú le recomendarías a quienes nos escuchan para que se vayan adentrando en estos temas, ¿no? Creo que ya había hablado de un libro que a mí me parece como muy desgarrador el tema y los datos que da pueden ser como muy abrumadores, pero creo que es un libro que ayuda como a comprender la complejidad de lo que está involucrado en estas violencias, como la violencia feminicida, la desaparición forzada, que es un libro que se llama La fosa de agua, de Lidiet Carrión. Ahorita está como circulando, porque me parece que salió el año pasado o el antepasado. Y en este libro es como un libro de crónica periodística que se centra en los feminicidios justamente de Ecatepec, pero que no está simplificando una realidad, no está diciendo los hombres son malos y por eso matan a las mujeres, no está diciendo tampoco las mujeres que no se cuidan, que salen a horas que no deberían salir, ¿no? Entre comillas, sí, que no deberían salir, por eso les pasa esto, sino más bien justamente ella lo que muestra en esta crónica es toda la serie de factores que se implican, la pobreza,
la desinformación, también la marginación social, también esta mirada estigmatizante que tenemos hacia la pobreza, etcétera. Cómo todos estos factores se van entrelazando para generar estos climas de violencia y pues las consecuencias tremendas que tienen, ¿no? Eso como algo más literario y como algo más como teórico tal vez, o un poco como más desde una mirada más académica, sería pues el trabajo de la doctora Julia Monares Fragoso. Ella tiene múltiples artículos, tanto académicos como en periódicos, y me parece que ella explica de manera también muy comprensible pues estos fenómenos desde una perspectiva pues más teórica, más académica. Entonces también recomendaría su trabajo. Marisol, pues, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Espero que podamos retomar esta conversación más adelante conforme también tu investigación vaya avanzando. O sea, algo que quisieras como decir a modo de despedida. Pues muchas gracias por la invitación. Lo que quisiera decir a modo de despedida es que no estamos solas, no estamos solos. Tenemos a la comunidad que, o sea, en la medida que hagamos lazos comunitarios y lazos con otras personas, podemos enfrentar estas cosas que a veces se nos dice justo desde los medios o desde otros discursos que tenemos que vivir en lo individual porque es como si fuera una culpa individual, y más bien hay que apostar por los lazos comunitarios, por los lazos con las personas con las que somos afines en cosas para ir enfrentando estas situaciones de violencia. Con esto nos quedamos. Marisol, muchas gracias. Esto fue Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez. Hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.